desafío de terminar ya con esta larga unidad de las transformadas de Laplace. Y en esta ocasión estudiaremos las transformadas de Laplace de aquellas funciones que son periódicas. Estudiaremos una función muy importante que es la denominada impulso unitario. Bien, así que inmediatamente voy a pasar a compartir los apuntes que tenemos para esta transmisión. Aquí vamos. Entonces, están viendo entonces la pizarra correspondiente a la transformada de Laplace de funciones periódicas. ¿Qué es para nosotros una función periódica? Bueno, de hecho estamos muy familiarizados, ¿no?, a reconocer que una función es periódica cuando cada cierto intervalo tenemos repetidas el mismo patrón de imágenes, ¿no? Si ustedes quieren, cada cierto intervalo se repite la misma gráfica, como están viendo en el dibujo. Formalmente, para que una función real de variable real sea considerada periódica, debe existir un real estrictamente positivo, tal que f de t más s real sea igual a f de t. Es decir, que t más t minúscula más t mayúscula, tiene la misma imagen que t. Eso es lo que estamos viendo. Fíjense, t y aquí t más t mayúscula tienen la mismísima imagen. Y este valor de t mayúscula vamos a denominar periodo de la función f. ¿De acuerdo? Entonces se denomina periodo fundamental de f al menor de todos sus periodos. ¿Por qué? Porque si una función es de periodo t, entonces también va a ser de periodo 2t, 3t, 4t, ¿no? Así como la función seno es de periodo 2pi, también es de periodo 4pi, de periodo 6pi, etcétera. Cualquier múltiplo entero no negativo de 2pi. Pero como una función periódica puede tener infinidad de periodos, entonces nos quedamos con la noción de periodo fundamental como el menor de todos los periodos. Así, el periodo fundamental de la función seno, que es igual al periodo fundamental de la función coseno, es 2pi. El periodo fundamental de la función tangente es simplemente pi, etcétera, etcétera. Bien, entonces, sea f para nosotros una función que está definida desde los reales no negativos sobre los reales, continua por tramos y con periodo t, que es un número real estricto positivo. Entonces, la transformada de Laplace de esta función periódica la podemos ver como la integral de 0 a t del núcleo por la función f de t, más la integral de t hasta el periodo de la misma función que hace rato. ¿No es cierto? Ambas en adición nos da la integral de 0 hasta el infinito. Pero aquí vamos a hacer un pequeño ajuste o cambio de variable para la segunda integral. Este cambio de variable va a estar reflejado por tau igual a t menos el periodo, donde el diferencial de tau es igual al diferencial de t y donde t es tau más t mayúscula, el periodo. En consecuencia, la transformada de Laplace de hace rato es esta integral, que no la estoy cambiando en absoluto, más esta nueva integral, que va a ser e a la menos s, en lugar de t tenemos tau más el periodo, f de en lugar de t tenemos tau más el periodo, y analicemos un poquito los límites de integración. Cuando t minúscula era el periodo, entonces fíjense que tau empieza en 0, porque si t minúscula es el periodo, tau va a ser t periodo menos el periodo, que es 0. Y cuando t minúscula crece indefinidamente, entonces tau también va a crecer indefinidamente. De ahí este otro límite. Hay otro detalle más. Fíjense que f de tau más el periodo sigue siendo f de tau. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que f es una función periódica y esta es la condición que debemos satisfacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Acá aparece un e a la menos s veces el periodo, que no depende de tau, y podemos sacar fuera de la integral. Y nos va a quedar ahora e a la menos s veces el periodo por s veces tau por f de tau. Y esta expresión que la estamos viendo acá no es otra cosa que la transformada de Laplace de f de t. F de t, exactamente. Muy bien.
Entonces, vamos a pasar este término al miembro de la izquierda, factorizamos la transformada de Laplace de f de t, y nos queda 1 menos e a la menos st, igual a esta integral definida, y finalmente la transformada de Laplace de esta función periódica va a ser 1 sobre 1 menos e a la menos s veces el periodo por esta integral. ¿Qué es lo interesante? Que estamos reduciendo la transformada de Laplace de una función periódica a una integral definida sobre el intervalo de 0 hasta el periodo. ¿De acuerdo? Este es un resultado realmente muy importante. Entonces, vamos a presentar como ejemplo un PBI que está formada por una ecuación diferencial de primer orden y una única condición inicial, donde f es la función onda cuadrada que estamos viendo en la figura. Ya es una función que si la vemos como señal, permanece apagada, activada igual a 1 de 0 a 2, luego se apaga de 2 a 4, luego se activa súbitamente de 4 a 6, se apaga de 6 a 8, etcétera, etcétera. Y va a continuar indefinidamente de esta manera. Entonces, como ustedes pueden notar, el periodo fundamental de esta onda cuadrada es igual a 4, porque cada intervalo de amplitud 4 se repite el mismo patrón de imágenes. El mismo patrón de imágenes. Muy bien. Entonces, tendremos que aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros. La transformada de Laplace de y' es menos y de 0 más s veces la transformada de Laplace de y, menos la transformada de Laplace de y, igual a la transformada de Laplace de esta función periódica que tiene periodo 4. Entonces vamos a tener 1 sobre 1 menos e a la menos 4 veces s. Fíjense que en lugar de t tenemos 4. Por la integral de 0 a 4 sería, ¿no? Por la integral de 0 a 4. Pero esa integral de 0 a 4 la voy a particionar como la integral de 0 a 2 más la integral de 2 a 4 de la mismísima función. ¿Por qué particiono en estos intervalos? Porque f de t se comporta de una manera distinta en este intervalo de 0 a 2 que en el intervalo de 2 a 4. De hecho, f de t vale 1 en el intervalo de 0 a 2 y vale 0 en el intervalo de 2 a 4. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, si no estuviese claro, ¿tienen alguna pregunta? Bien, tenemos por lo menos retorno de mi audio. ¿Me estoy dejando escuchar? Sí, Jesús, lo escucho. Sí. Ya, perfecto. Entonces, estas clases a veces parecen sesiones de espiritismo, ¿no? Tengo que decir, ¿están ahí? Si están ahí, digan algo. Bueno, sigamos entonces. Lo que quiero evitar es un monólogo ahí, una charla ahí frente a una pantalla, eso sí que se vería ridículo. Entonces, acá factorizamos la transformada de Laplace de y en el primer miembro como s-1 veces. Y fíjense que en el segundo miembro tenemos esta fracción que la copiamos aquí. Solamente tenemos que integrar de 0 a 2 e a la menos st, cuya primitiva es menos 1 sobre s e a la menos st, que evaluada entre 0 y 2 va a ser e a la menos 2s menos 1 por menos 1 sobre s, que aquí aparece acompañando a este factor. Muy bien, entonces, aquí hay un detalle muy interesante,
observen que este denominador se puede escribir como una diferencia de potencias cuadráticas. En consecuencia, se puede factorizar como la diferencia de las bases por la adición de las mismas bases. Se simplifica este factor y resulta que todo el segundo miembro ha quedado reducido a 1 sobre S por 1 más E a la menos 2S. Así que para hallar Y, lo único que tenemos que hacer es pasar S menos 1 a dividir a este miembro y hallar la transformada inversa a ambos miembros, de esta manera. Bien, pero esta transformada inversa de Laplace es media nueva para nosotros, ¿no? Porque hasta ahora solamente hemos estado acostumbrados a trabajar transformadas inversas donde hay una función exponencial por una función que depende de S. Y aquí no tenemos precisamente una función exponencial. Sin embargo, resulta que nosotros podemos transformar esta fracción en una sumatoria de funciones exponenciales. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? Podemos hacer esto mediante una construcción equivalente de una serie de potencias, una expansión en serie de potencias de la función exponencial. ¿Cómo se hace? Bien, presten atención. Sea x e a la menos 2s. Luego, esta fracción, 1 sobre 1 más e a la menos 2s, va a ser igual a 1 sobre 1 más x. ¿De acuerdo? 1 sobre 1 más x. Entonces, voy a tener que dividir el polinomio 1 entre el polinomio 1 más x. Para hacer eso, simplemente recurro al algoritmo de la división polinomial tradicional. 1 dividido entre 1 más x es 1, o sea que 1 por 1 es 1, aquí viene con el signo cambiado. 1 por x es x, aquí viene con el signo cambiado. Hacemos la adición y nos queda simplemente menos x, que al dividir entre 1 más x es simplemente menos x. Menos x por 1 es menos x, aquí viene como más x con el signo cambiado. Menos x por x es menos x cuadrado, aquí viene como más x cuadrado. Adicionamos y nos queda simplemente x cuadrado, que dividir entre 1 nos da x cuadrado. X cuadrado por 1 es x cuadrado, aquí viene con el signo cambiado. X cuadrado por x es x al cubo, aquí viene con el signo cambiado. Hacemos la adición y nos queda simplemente menos x al cubo. Y así podemos ir reconociendo de que esta expansión polinomial va creciendo de manera indefinida, alternando los signos y aumentando los grados. Es decir, que se va a ver como la serie de potencias de menos 1 a la k de x a la k, donde k empieza en 0 y donde cada vez que tengamos un exponente par, vamos a tener positivo. Fíjense, el signo positivo. Si es 2, signo positivo. Si es 0, signo positivo. Si es 4, signo positivo. Y cada vez que k sea impar, vamos a tener una inversión en el signo de x a la k. Es decir, cada vez que tengamos un exponente impar, tendremos un signo negativo. Así que esta sumatoria está bien modelada, pero lastimosamente esto solo es factible si solamente si el valor absoluto de x es menor que 1. Esto significa que 1 sobre e a la 2s es menor que 1, multiplicamos por e a la 2s ambos miembros y nos queda que e a la 2s tiene que ser mayor a e a la 0 y que es equivalente a decir que s tiene que ser mayor que 0, ya que la función exponencial de base e es una función creciente. Así que esta igualdad a esta expresión solamente va a ocurrir solamente si s es mayor estrictamente que 0. Bien, entonces, ¿qué nos queda? La transformada inversa de esta fracción por esta función queda de esta manera. Sustituimos la fracción por esta serie de potencias y la transformada inversa sabemos que es lineal, así que la transformada inversa de una sumatoria es la sumatoria de la transformada inversa. Y ahora sí podemos utilizar este resultado de la transformada inversa de una función exponencial por una función que depende de S. ¿No es cierto? Así que escribamos aquí adelante, si f sombrero es la transformada inversa de f de s, tenemos aquí la transformada inversa de 1 sobre s por s más 1. Acá he logrado descomponer en fracciones simples. Podríamos haber usado la convolución también, que hemos aprendido ayer, no hay ningún problema. Al final llegamos a lo mismo, a menos 1 más e a la t. Entonces, resulta que y va a ser la sumatoria de f sombrero evaluada en t menos 2k. Fíjense, porque este es el valor del desplazamiento, t menos 2k.
por el escalón unitario con el mismo desplazamiento. Aquí estoy, perdón. Entonces, donde había t, tenemos que poner t menos 2k. Por eso es que tendremos e a la t menos 2k menos 1, bien desplazado en 2k. Y de esa forma, habremos conquistado la transformada inversa de Laplace y a la vez resuelto nuestro problema a valores iniciales. ¿Está claro? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría faltando? Vamos a presentar la función impulso unitario. Pero esto creo que lo tengo. Sí, aquí está. Y empezamos. Esta función impulso unitario la definimos con el propósito de modelar algunas intensidades, ya sea de fuerza, de corriente, de tensión, etcétera, que se activan y se desactivan inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos un martillazo a una columna, ¿sí? El golpe que asistimos con el martillo a la columna transmite una fuerza que es instantánea. Pero el momento en que nosotros golpeamos con el martillo a una columna, ese mismo instante, por el efecto rebote que va a tener el martillo, ese mismo instante la fuerza deja de ser transferida. Pero ya hemos lanzado, ¿no es cierto? El momento en que nosotros disparamos, ¿sí?, un electrón, o sea, transmitimos una carga, ¿sí?, estamos generando una transferencia de voltaje que se activa y que se desactiva inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, para modelar ese tipo de situaciones, nosotros vamos a utilizar esta poderosísima función del análisis de señales. Bueno, la función impulso unitario también se la suele llamar función delta Dirac, y es una función que la vamos a simbolizar con la letra delta minúscula del alfabeto castellano, del alfabeto griego. Esta función delta, que va de los reales sobre los reales, si la analizamos en un sentido estricto, no es una función en el sentido formal, pero debemos hacerle cumplir un par de condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? De que el límite de esta función, cuando epsilon tiende a 0, va a ser una función crecientemente infinita, y que el límite de la integral, que va de menos a más epsilon de esta función, cuando epsilon tiende a 0, siempre va a converger a la unidad. Entonces, ¿cómo es posible imaginar una función que cumpla estas dos condiciones? Pues podemos imaginarnos algo así como la que vemos en la izquierda. Tenemos una función que permanece apagada, llega a menos epsilon y se levanta abruptamente. Y luego se decrece también abruptamente hasta llegar a epsilon y nuevamente tiende a ser 0. Epsilon es para nosotros un número real positivo, estrictamente positivo, y resulta que, fíjense que cuando epsilon tiende a ser 0,
cuando epsilon tiende a ser 0, esta función empieza a dispararse hasta el infinito. Y cuando nosotros queremos integrar a esta curva, si ya la podemos admitir así, desde menos a más epsilon, entonces vamos a tener siempre un área que permanece igual a 1. Bien. Entonces, observen lo siguiente, de que cuando epsilon tiende a ser 0, entonces estos valores de epsilon se aproximan a 0 y se empieza a formar una señal que permanece apagada, llega a 0, se activa abruptamente y se desactiva ese mismo instante. Igual acá, ¿no? Tenemos una señal que, igual acá vamos a tener el escalón unitario desplazado, muy análogo al impulso unitario desplazado. ¿Sí? Y resulta que cuando nosotros tenemos la señal apagada, llegamos a T sub 0, se activa inmediatamente y al tiempo que se activa, se desactiva y nuevamente vuelve a ser apagada. Así que podríamos tener una situación de esta naturaleza. El impulso unitario va a ser 1 si t es igual a t sub 0 y va a ser 0 si t es distinto a t sub 0. Entonces, vamos a hallar la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado. Para este efecto, fíjense, vamos a modelar este delta con la siguiente función delta sombrero de t menos t sub 0, que se define como una función que permanece apagada hasta t sub 0 menos epsilon, permanece igual a una constante valorada en 1 sobre 2 veces epsilon, desde t sub 0 menos epsilon a t sub 0 más epsilon. Y observen algo muy interesante. El área de esta región rectangular es la base por la altura. Como aquí tengo t sub 0 más epsilon y t sub 0 menos epsilon, la base de este rectángulo es 2 veces epsilon. Y la altura de este rectángulo es 1 sobre 2 veces epsilon. Así que está garantizado que nosotros tengamos siempre un área unitario. ¿Sí? El área unitaria, deberíamos decir el área unitaria, ¿no? No sé por qué me suena tan disonante, pero voy a cambiar a unitaria. Área unitaria. Bien. Entonces, después de hacer ese ajuste, resulta que vamos a ver de que esta función, cuando epsilon tiende a ser 0, crece indefinidamente porque delta sombrero de t menos t sub 0, cuando epsilon tiende a ser 0, vamos a ver de que converge a 1 sobre 2 veces epsilon. Pero como epsilon crece indefinidamente, esto diverge hasta el infinito. Es decir, que la función impulso unitario no es más que el límite de esta función delta sombrero, porque hemos cumplido las dos condiciones, de que delta sombrero en un límite crece indefinidamente y el área que se forma en el rectángulo siempre sigue siendo igual a 1. Así que por eso es que podemos tranquilamente decir que el impulso unitario es el límite de delta sombrero de t menos t sub 0. Así que la transformada de Laplace de este impulso unitario no es más que la transformada de Laplace de este límite, que no es otra cosa que el límite de la transformada de Laplace de delta sombrero. Así que nos vamos a concentrar en modelar delta sombrero, que va a ser 1 sobre 2 veces epsilon por el escalón unitario de u menos t sub 0 menos epsilon, que se reduce a esto, y luego se cae, es decir, vamos a tener menos 1 sobre 2 veces epsilon del escalón unitario de t menos t sub 0 menos epsilon. Aplicamos la transformada de Laplace. Tendremos 1 sobre 2 veces epsilon, e a la menos t sub 0 menos epsilon s sobre s, menos 1 sobre 2 veces epsilon, e a la menos t sub 0 más epsilon s sobre s. Podemos factorizar e a la menos t sub 0 s en ambas fracciones, sobre 2 veces epsilon s
por E a la epsilon S menos E a la menos epsilon S. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Simplemente podemos reescribir esta fracción. Podemos tener esta fracción sobre 2. Y esto no es otra cosa que el seno hiperbólico de epsilon S, de E a la menos T sub 0 S sobre epsilon S. Y esto no es otra cosa que el seno hiperbólico de epsilon S sobre epsilon S. Este límite converge a 1. Y resulta que la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado es E a la menos ST sub 0. Ahí está. Este es un resultado valiosísimo. Entonces tiene dos consecuencias muy fáciles de chequear. Las dos consecuencias tienen que ver con que si T sub 0 es igual a 0, vamos a tener que la transformada de Laplace del impulso unitario es 1, y en consecuencia la transformada inversa de la unidad es el impulso unitario sin desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? Pues vamos, fíjense que la transformada de Laplace del impulso unitario, del escalón unitario, hemos visto que es E a la menos ST sub 0 sobre ES, ¿no es cierto? Y como ya sabemos, la transformada de Laplace de una integral no es otra cosa que la transformada de Laplace de la función que se está integrando sobre S. En consecuencia, la transformada de Laplace del impulso unitario desplazado es la transformada de Laplace del impulso sobre S. Pero la transformada de Laplace del impulso es E a la menos ST sub 0. Aquí está. Sobre S. Y esta fracción, no es otra cosa que la transformada de Laplace del escalón unitario desplazado. ¿Qué estamos demostrando? Que la transformada de Laplace de esta integral es la transformada de Laplace del escalón unitario. Aplicando la transformada inversa de Laplace a estos miembros, nos queda un interesante puente que existe entre la función impulso y el escalón unitario desplazados. Fíjense, la integral entonces del impulso unitario desplazado no es otra cosa que el escalón unitario desplazado, con el mismo desplazamiento de hecho. Muy bien, este es un resultado muy, pero muy valiosísimo. Bien. Entonces, vamos a ver a continuación un ejemplo donde aparece el impulso unitario en una ecuación diferencial. Vamos a resolver este PBI que está formado por una ecuación diferencial de primer orden y un tercio de delta menos t por menos pi medios más 2 veces delta de t menos pi. Fíjense que cuando t llega a ser igual a pi medios, esto se activa y es igual a 1. Y 1 por 1/3 es 1/3. Entonces, cuando t es pi medios, aparece 1/3 ese instante y se desactiva ese mismo instante. Aquí, cuando t es igual a pi, esta función se activa y se vuelve 1, que por 2 se vuelve 2 y el resto permanece 0. Entonces, aplicando la transformada de Laplace directa, tendremos esta expresión para la transformada de Laplace de y', menos 4 veces la transformada de Laplace de y, 1/3 de e a la menos pi s medios, que es la transformada de Laplace de este delta, más 2 veces la e a la menos pi s, que es la transformada de Laplace de 2 veces t menos pi. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Veamos. Factorizamos s menos 4. Pasamos a dividir s menos 4 a cada uno de los dos términos del miembro a la derecha. Y aplicamos luego la transformada inversa de Laplace a ambos miembros. Fíjense que f de s es la misma función en ambos miembros. Así que si f de t es para nosotros la transformada inversa de f de s, que no es otra cosa que e a la 4t, entonces f de t tendremos que evaluar 1/3 de e a la
t por d a la 4. ¿De dónde sale? ¿De dónde es que sale 4 veces t por menos pi medios de acá, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar en el valor de desplazamiento que es pi medios. En lugar de t, ahora tenemos t menos pi medios. Por el escalón unitario con el mismo desplazamiento, más 2 veces e a la 4 veces t menos pi por el escalón unitario también desplazado de la misma manera. O sea, estamos utilizando este resultado todo el tiempo, donde f de t es la transformada inversa de esta función a la que estamos llamando f de s. ¿Ya sí? Entonces, fíjense que existe una importantísima relación entre el impulso y el escalón unitarios. Muy bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta? Bien, pues entonces con este ejemplo hemos culminado nuestro avance y lo que queda ahora es trabajar los ejercicios siguientes. Ayer les había sugerido que hiciesen hasta el 47. Hoy día ya pueden trabajar el 49, el 51, el 51, el 53, el 55, ¿sí? Y por lo menos hasta el 59, por lo menos en esta sección. Y para la sección de la función delta de Dirac, podemos recomendar la realización del ejercicio 1, el 5, el 9, el ejercicio 13, no, el 13 no, el 15 háganlo. Ese se ve mucho más interesante. Por lo menos esos 4 ejercicios recomendaría trabajarlos para culminar el estudio. Ya, después viene la sección de sistemas de ecuaciones lineales, pero más adelante vamos a ver en el subsiguiente tema un recurso poderosísimo para evaluar la transformada de Laplace de este tipo de funciones. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí vamos a concluir. Y la siguiente semana ya estaremos armando nuestro cronograma de evaluaciones finales. ¿Sí? Nos falta segundo parcial, nos falta examen final y segunda instancia. Así que trabajaremos esa agenda la próxima semana, por favor, ¿no? Ya estamos en la fase de la recta final de nuestra materia y pues el tiempo avanza bastante rápido. Así que éxito en su preparación, hagan estos ejercicios, les va a ayudar a madurar las ideas que hemos vertido hoy y no se olviden, como de costumbre, cotejar sus resultados con los que aparecen al final del libro. Así que hasta la próxima semana, cuídense mucho y que estén bien.